uno piensa que el pasado y el futuro previsible, con un poco de optimismo, se equilibran. En los 50, el platillo del pasado se lleva el fiel de calle. Tira mucho más. Desde la cima de los 50 se vislumbra ya la muerte. Esta es la voz, la palabra y su sonido de una trayectoria de nuestro próximo Café Pendiente, que es de una persona que ha vivido por y para la música toda su vida. Él es Diego Fernández Magdaleno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este Café Pendiente. Encantado de estar aquí. Que estaba muy pendiente también y con muchas cosas que hablar y que tratar. Bueno, no he encontrado mejor ejemplo de poner ese ejemplo de la música unida a la palabra, ¿no? Ese talento musical de Diego, unida a esa palabra de Miguel Delibes, a que me estaba contando un poquito antes de comenzar, al que conoció también, a Miguel Delibes. Sí, porque cuando yo salía de clase con Miguel Frechilla, le acompañaba en algunas ocasiones por el centro de Valladolid y nos encontrábamos con Miguel Delibes y entrábamos, hablábamos. Más bien ellos hablaban, yo me sentaba a escuchar, y también con Félix Antonio González, que tenía mucha amistad con Delibes, y tuve la suerte de estar con él en muchas ocasiones. Y de hecho lo primero que yo publiqué en mi vida, cuando era un niño, era un texto sobre unos cuentos de Delibes y sobre 3 pájaros de cuenta. Y se lo dije a él. Yo estaba nervioso. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y él, conmigo era muy simpático, que era un hombre serio, de aspecto serio, pero conmigo era muy simpático. Claro, yo era un adolescente, que para él pues era un niño que estaba ahí con sus amigos y al que escuchaba hablar, ¿no? Bueno, y además valiente y atrevido, ¿eh? Porque mira que escribir y decirle a don Miguel que habías escrito basado en su obra y además contárselo, pero bien, oye, con ese arrojo es como se va labrando esta vida como la que estás todavía labrando. Digo, bueno, yo te he invitado en calidad de pianista, de músico, y resulta que también he descubierto a un gran escritor, un hombre de letras y de música renacentista, pero sobre todo, yo creo que sobre todo hay una columna vertebral que es la música, con una pasión que me contabas, no es que nació en ti, es que naciste con ella, tú la has vivido, bueno, desde antes casi de nacer prácticamente, te viene de familia. Sí, porque la familia de mi madre, todos eran músicos, y en casa de mi abuela Amparo había instrumentos, había partituras. Ahí en Río Seco, en Río ¿no? Seco. En Río Seco. Y entonces para mí lo natural era la música, era escuchar música o ver ¿Sí? instrumentos. Es decir, que hay una naturalidad en cuanto a ese entorno al que uno nace, ¿no? Por eso es previo al propio nacimiento mío. Entonces, todo eso ya estaba ahí antes de que llegara yo. Entonces, ese momento en el que decides ir al conservatorio era casi como algo natural, ya en vuestra familia. Era como, bueno, en vez de se va al colegio, pero aquí se va al conservatorio a empezar a estudiar. Yo tengo la sensación de que no he elegido hacer nada, porque todo ha sido muy natural. Siempre me ha gustado la música y siempre me ha gustado escribir, y son las dos facetas a las que me he dedicado siempre. Y no tengo la sensación de haber tenido que decidir nada. Siempre he tenido muy claro lo que quería hacer. O sea, que tú empezaste, pues tú ya tocabas el piano en casa, y lo del conservatorio pues fue darle forma un poco pues académica, formal, técnica, porque bueno, todo eso también hay que depurarlo. Estudiaba en Río Seco, empecé a estudiar en Río Seco con Carmen García, y después yo venía a examinarme a Valladolid y ya comencé a estudiar el conservatorio, y bueno, siempre ha sido de manera, claro, con un maestro que te tiene que enseñar, necesitas un maestro. Desde luego. Y aquí entiendo que ya cuando viniste a Valladolid fue cuando, bueno, te encontraste con todos esos nombres de la música vallisoletana que no todo el mundo conoce. Yo creo, fíjate, que no han sido ni son lo suficientemente conocidos y reconocidos, pero creo que hay que recordarles. Aquí conociste a los grandes, con ellos te hiciste grande, pero con ellos empezaste. Sí, porque allí tuve la suerte de conocer, a partir de Miguel Frechilla, empecé a conocer a todos. Y empecé a conocer... Frechilla fue tu primer profesor, ¿no? Fue después de Carmen García en Río Seco, cuando vine a Valladolid, empecé con Miguel Frechilla, pero él no solamente era mi profesor de piano, sino que era un maestro de todo. Y el primer día que fui a su clase me dio un libro y me dijo:
lee este libro y lo comentamos la semana que viene. Y así lo hizo durante años. Y yo leí... Pero un libro de lectura. Un libro de lectura. El primero era de música. El primero era un libro de Laimar Gieseking, que rítmica, dinámica y pedal. Recuerdo como si fuera ahora ir por las escaleras de su casa, bajando, ya empezando a leer el libro. Rítmica, dinámica y pedal. Fíjense con el nombre. Claro. Pero después ya eso se fue abriendo a todo, a libros de filosofía, libros de historia, a libros de arte. O sea, empecé con los libros de música, pero enseguida él me daba libros para leer. Y empecé a conocer a pintores, a escritores de Valladolid, y también, como digo, con Félix Antonio González, y veía a los periodistas del norte que entraban y me enseñaban la sala de máquinas, y todo ese mundo para mí era un mundo fascinante, porque era un jovencito que miraba con asombro todo eso, ¿no? ¿Tuviste que elegir o al final se fue entrelazando todo? No, todo surgía de forma muy natural. De forma natural. Sí, de forma muy natural, sí. ¿Cómo es ese momento en el que el alumno que está estudiando, se está preparando, alumnos que además, porque claro, hay que diferenciar entre los que vamos porque nos gusta y queremos, pero sabemos que no tenemos ninguna posibilidad de vivir de esto, y los que, bueno, pues tenéis un talento innato, y yo creo que los profesores ven enseguida que vais a tener una trayectoria, pero siempre tiene que haber un salto. ¿Cómo empieza esa carrera, pues dar conciertos o no sé, dar pequeños recitales? ¿Cómo se hace ese salto, Diego? ¿Grabaciones? Sí. No sé. Yo en principio empecé a tocar en conciertos colectivos, había otros en el conservatorio, ¿no? En el conservatorio. Que íbamos un poco todos, ¿verdad? Sí, y te acuerdas de los conciertos de Santa Cecilia que había. Sí. Y bueno, pues de una manera... Poco a poco. Muy pronto me empecé a dedicar a la música contemporánea, porque empecé a estrenar música contemporánea y de compositores olvidados, que es algo que llevo toda la vida haciendo también, y empecé muy pronto porque me interesaba ese mundo contemporáneo, quizá por lo que hablábamos de conocer pintores, de conocer escritores, y conocer que ese mundo estaba vivo. Y yo quería pertenecer también a ese mundo vivo de la creación contemporánea musical y del resto, ¿no? Entonces comencé a estrenar obras, a tener relación con compositores y así, sin demasiados planes, empecé, sí. Qué bien, qué bonito. Pues muchas veces es como, pues yo tenía en mente y quería y soñaba y no, tú... Yo creo que naciste soñando, Diego. Yo es que nunca he tenido la impresión de elegir una meta y llegar a ella, sino que... La meta te eligió. El camino es lo que realmente... Francisco Pino decía siempre, los santos y los poetas siempre están en camino. Y a mí siempre me gusta recordar porque nunca un intérprete, un compositor, nunca está en el final y nunca verá el final. Siempre está en camino, y ese camino es tanto en la música como en la escritura para mí, que es una relación con él que es absolutamente vital. No tengo que llegar a ninguna parte. Es muy significativo, no tiene fin pero no tiene principio, no sabes dónde empezó esa relación. Yo no recuerdo que haya un momento en el que haya decidido ser músico o que haya decidido escribir poemas. Yo no recuerdo ese inicio, no lo recuerdo. Hablabas de esa música contemporánea en la que te has especializado, porque claro, cuando hablamos de, por ejemplo, instrumentos de conservatorio, de alguien que toca el piano, pues todos pensamos, o lo primero es, bueno, pues hablar de los clásicos, ¿no? Chopin, Beethoven, Mozart, pero no, la música continúa y ha continuado, por ejemplo, a lo largo de todo el siglo XX, incluso del siglo XXI. Y esa es la música en la que te especializaste, precisamente en continuar ese legado. Yo creo que esa es un poco la idea. Y no es fácil. Fíjate, yo he estado intentando repasar todos los autores en los que tú eres experto, a los que interpretas, y son nombres que apenas se conocen, con todo el talento que hay detrás y con toda la historia que hay detrás. ¿Cómo podíamos hacer, Diego, para hacer llegar
todo ese acervo cultural y musical que tenemos y que aún se está creando, porque aún se crea, aún se compone, por supuesto, aún estás estrenando, Claro, claro. aún estrenas, aún grabas. Por cierto, uno de estos trabajos también los tenemos aquí sobre la mesa, porque él sigue creando y él sigue sacando trabajos para poner en valor toda esa música. ¿Cómo podíamos hacerlo, Diego? Y además la música contemporánea en Castilla y León y en Valladolid vive un momento excelente. Hay compositores magníficos, hay músicos de una calidad enorme y en ese disco, por ejemplo, hay varios compositores como Francisco García Álvarez. Lo tenemos aquí, como Jesús Legido. Un trabajo que ha salido hace muy poquito, Mirrors of Time, Espejos del Tiempo, en el que haces una comparativa entre, a ver si lo he entendido bien, entre las obras renacentistas y las adaptaciones que han hecho, o anteriores o posteriores, y las adaptaciones que han hecho autores actuales del siglo XX. Sí. Que me parece fascinante. O sea, ya interpretar una obra renacentista me parece muy complicado, pero encima adaptarla, ni hablamos. Son las obras, es un programa que yo estrené en París dedicado a Jordi Savall, y entonces las obras que más ha interpretado Jordi Savall pedía a una serie de compositores que escribieran una obra inspirada en una de esas músicas. Y entonces, en este doble disco, lo que hay está la interpretación de la obra original y después la obra contemporánea que se ha compuesto inspirada en esa partitura. Y hay 14 compositores contemporáneos que han escrito música para este homenaje a Jordi Savall. Yo estoy viendo aquí, bueno, un montón de autores. Te voy a ser muy sincera, a muchos no los conocía. Yo tengo este disco aquí que además me lo voy a estudiar, me lo voy a escuchar y voy a intentar aprender un poco más. Porque es verdad que muchas veces se nos va el tiempo, casi en el día a día, y no somos capaces de poder tener ese momento natural de poder aprender. Pero este trabajo que tú haces, Diego, me parece tan importante, tan necesario, que es que yo te lo agradezco, vamos, en nombre de todos los aficionados a la música y a la cultura. Claro, quería hablarte de todo lo que tenemos en los conservatorios, de cómo son fuente de tantos profesionales tan bien preparados y todo el tiempo que se echa, por cierto, porque no te hablo de las horas, las sabes bien y las conocemos bien, que se echan para trabajar, para aprender a tocar un instrumento. ¿Cuánto talento hay en los conservatorios? Tú trabajas en el Conservatorio de Música de Valladolid, eres profesor, has sido director, lo conoces muy bien. ¿Cuánto talento tenemos en los conservatorios? ¿Y cuánto se deja de conocer? Yo creo que dentro de la música contemporánea hay un mayor desconocimiento quizá que en otras artes. Por ejemplo, si vemos los artistas plásticos, pues hay un reconocimiento, al menos una persona que tiene una cultura general conoce a algún artista plástico, conoce escritores, y sin embargo, en el caso de la música... vanguardista, ¿te refieres? Claro, sí, sí. Por ejemplo, si nosotros en Valladolid decimos Francisco García Álvarez o Jesús Legido, que son dos grandes compositores, pues no tienen el reconocimiento que pueden tener personas de su mismo nivel en otras artes. Y en los conservatorios, por supuesto que hay muchos alumnos que tienen una verdadera vocación para el instrumento en general, para la composición. Hay algunos que también desde el Conservatorio de Valladolid han continuado sus estudios de composición en otros centros y se dedican a la composición, y algunos de ellos que han sido alumnos nuestros están comenzando a estrenar sus primeras obras. Sí. Pero es que eso deberíamos saberlo y contarlo. Claro, claro. Sí, la verdad es que hay una dificultad en ese sentido porque la música contemporánea tiene una proyección menor, desgraciadamente, que otras artes. Pero vamos, aquí y en general. Por ejemplo, el talento de los músicos del Conservatorio de Valladolid, ¿es verdad que se va afuera? ¿Es verdad que triunfan en otras salas, en otras partes del mundo? ¿Que los aplauden aquí, fuera, y aquí pues no sabemos ni su nombre, por ejemplo? Hay músicos que tienen una trayectoria muy grande, que han sido alumnos del conservatorio y que tienen un reconocimiento dentro y fuera, no
Roberto González Monjas, por ejemplo, que es un violinista y director fantástico, que ha salido de nuestro conservatorio y después se ha formado en otros lugares y que tiene un reconocimiento aquí, dirige la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y es una persona muy querida, muy joven aún y con una trayectoria que ya es enorme y que será cada vez mayor. Bueno, ha protagonizado más de 300 estrenos absolutos de música española para piano, de 70 compositores, 300 estrenos. No me quiero ni imaginar el trabajo que hay detrás. Yo sí lo sé que en general no se conoce todo el trabajo que hay detrás, pero tiene que ser ingente. ¿Cuántas horas dedicas? ¿Cuánto tiene que estar tocando, trabajando un pianista para preparar todos esos conciertos? Yo creo que todo el tiempo que pueda. Eso le preguntaban a Cristóbal Halffter, ¿cuándo hay que comenzar a estudiar música? Y Cristóbal Halffter decía, 9 meses antes del nacimiento de la madre. Pues esto puede ser parecido. Sí. Y la verdad es que es un camino tan largo, tan interminable, como decíamos antes. Sí. Joaquín Achúcarro, el gran pianista, solía decir que hay que pararse a veces y mirar atrás para tener la sensación de que has avanzado algo, ¿no? Porque si no uno pensaría que el camino es tan largo y gustoso, no largo en el sentido negativo, sino que uno sabe que no va a haber el final nunca de ese camino y por lo tanto tiene que disfrutar de hacer, ¿no? Ese hacer es la felicidad del músico. Oye, ¿cómo es ese momento? Porque mira, yo lo que recuerdo de los exámenes de piano son unos nervios tan atroces, vamos, que es que yo ese día no comía. Es que no comía, porque es que no podía pensar, que me iba a poner, por cierto, delante de todos vosotros, que erais miembros de los tribunales, que hacéis los exámenes libres de piano, y siempre pienso, cuando vais a dar un concierto, ¿cómo os preparáis? ¿Cómo controláis? ¿Cómo os concentráis? ¿Cómo es ese momento antes de salir a ponerse delante de un piano donde no hay trampa ni cartón, no hay autotunes, no hay trampas, no hay, o sea, solo estáis vosotros, vuestras manos y vuestro talento? ¿Cómo es ese momento, Diego? Siempre hay una pequeña excitación que quizás es positiva también, ¿no? Dicen que es bueno, que las mariposas en el estómago siempre son buenas. Claro, sí, es decir, que tiene que haber algo que te haga estar en la máxima capacidad, ¿no? Es decir, que a lo mejor, yo recuerdo el pianista Esteban Sánchez que decía que a lo mejor lo que menos le apetecía el viernes a las 8 era dar un concierto, pero uno tiene que estar dispuesto a sentir que lo más necesario que tiene que hacer en ese momento es dar un concierto, ¿no? Y luego cada persona tiene unas estrategias diferentes para afrontar ese momento del escenario, en fin. Pero es verdad que en el momento que suena la primera tecla, ya está, ya sale solo. Bueno, yo creo que si no hay una capacidad y un hábito de poder hacer que el concierto sea algo que a ti te produzca, no un placer, porque placer es una palabra muy compleja, pero porque el grado de concentración, el grado de lo que uno está haciendo ahí, habría que buscar una palabra más precisa. Pero si es algo desagradable, evidentemente no puedes hacerlo, no tiene sentido que hagas eso. Bueno, vamos a seguir repasando algunas de esas referencias que han sido en tu vida. Hemos hablado de Frechilla, de Pedro Zuloaga también, por cierto, que si te parece, pues le vamos a mandar un saludo enorme. Sabemos que está en casa, ya sale muy poquito menos, pero ha sido también el maestro de cuántas generaciones. Sí, además que como profesor de estética e historia tenía todos los alumnos del centro, es decir, que todos los alumnos del conservatorio durante más de 40 años han pasado por la clase de Zuloaga y además nos ha hecho conocer a muchos compositores que no son habituales en los programas de música, es decir, tanto anteriores al Renacimiento, compositores medievales. Yo recuerdo muchísimo la música de la Edad Media que él ponía y comentaba y que trabajábamos en clase como compositores contemporáneos. Zuloaga hacía un trabajo fantástico ahí.
Y seguro que también muchísimos de los que hemos pasado por el conservatorio han pasado también por las clases de don Pedro Ezpurúa, Sí. que ha sido otro grande de la música de Valladolid y del mundo. Y insisto, qué poco se le conoce, qué poco se le reconoce, Sí, pero era un grande. Muy poco, la verdad es que muy poco. Él, este año, el día 13 de mayo, habría hecho 100 años. 100 años, correcto. Y él hizo todo lo posible para pasar desapercibido. A veces había que luchar contra él para poder difundir las obras, para poder estrenar, para poder hacer conciertos o conferencias, porque era excesivamente discreto en ese sentido. No le gustaba, no le gustaba ver su nombre a veces. Y la verdad es que me parece asombroso que tantas personas como le han conocido, después me he dado cuenta de que no han sabido valorar lo importante que era Pedro, la sabiduría de Pedro, y ha pasado de una manera a veces que me sorprende. Muy inadvertida, Sí, sí. muy desapercibido, Sí. casi de una manera personal. A mí es que yo siempre que he visto a Pedro Ezpurúa me parece que con ver a Pedro uno sabía que estaba delante de alguien excepcional. Por eso me sorprende que personas que le hayan tratado, cuando a veces pensamos hacer algo sobre su música, sobre su obra, pues no sean capaces de calibrar la importancia que tenía Pedro y le vean, bueno, como un músico que... Él, por ejemplo, era profesor de conjunto coral, digamos, a las clases de conjunto coral, pero es que era organista y componía. Tú precisamente también has interpretado sus composiciones. Creo que tenemos por ahí alguna preparada que yo quería que sonara y la pudiéramos escuchar. Yo recuerdo sus clases que él te contaba cómo decía, pues sí, ir a la ópera es lo más fácil del mundo. Él nos lo contaba así, tú vas a Madrid y no hay cola. Vas a la taquilla, coges una entrada y te metes en la ópera. Y te lo contaba así. Y así lo hacía, seguro. O le veías dando un paseo por la Plaza Mayor y decías, ¿quién pensaría que hay ahí ese talento musical? Creo que es necesario hacer un reconocimiento y un repaso a todo ese talento. Sí, además, Ezpurúa tiene varias vertientes que son todas muy ricas, ¿no? Él como compositor, como musicólogo, fue responsable en la catedral del archivo, que es un archivo fantástico, después como docente. Y ha sido un hombre que ha tenido muchas facetas y que todas las ha hecho muy bien. Y ha sabido unir a todas esas áreas de conocimiento a través de su formación filosófica, porque él fue profesor de metafísica de joven, él era licenciado en filosofía y en música estudió también con Francisco. Sí, no, él era un hombre, quiero decir, que estudió también con Francisco Escudero composición, con Jacques Chailly. Vamos a ver si lo podemos escuchar, a ver si encontramos ese vídeo en el que estabas tú interpretando y podemos escucharlo. Esta interpretación, esta creación es suya. Sí. En esa imagen que está en la pantalla está terminando algo que yo le encargué, que era una transcripción de algunas obras que están en el Códice de la Iglesia de Santiago. Y fue al conservatorio, esa fue la primera vez que fue al Conservatorio Nuevo, al Centro Cultural Miguel Delibes. Y terminó de componer en lo que se veía ahí, estaba terminando de escribir esa pieza, sí. Y él como compañero en la Real Academia de Bellas Artes, también como un auténtico experto en determinados momentos históricos, en la música del Renacimiento, por ejemplo. Es decir, era un hombre extraordinario, absolutamente. Tú también formas parte de esa academia, sí, ¿verdad? Esa academia en la que me explicaron hace poco que es como una especie de consejo consultivo de expertos en distintas ramas culturales. ¿Cuántos consultan, Diego? Dime la verdad. Es la Real Academia de Bellas Artes, ahí está la sección de pintura, escultura, arquitectura y música. Eso es. Y bueno, yo ingresé en la Real Academia de Bellas Artes con un discurso sobre Pedro Ezpurúa. Sí, o sea, por eso sé que era importante sí, para ti. Tenía dos partes. La primera se llamaba Creación Musical Contemporánea en general y luego específicamente el caso de Pedro Ezpurúa. Sí. Y también, bueno, recientemente publiqué un libro que es un diario mío, pero que está dirigido a él, en el que me dirijo a él. Correcto. Porque
Pedro, sabes que anotaba en los libros, Sí. anotaba muchísimas cosas, Sí. pero una información extraña, porque a veces decía cosas que uno sabe. Yo lo he visto en mi bisabuelo, por ejemplo, decía, mi madre se llamaba y ponía el nombre. Y yo decía, bueno, yo nunca escribiría mi madre se llama Alicia, ¿no? Porque ya lo sé que se llama Alicia. Es como si fuera una información para un tercero, ¿no? Sí. No lo sé. Nunca lo he sabido por qué lo hacía. Pero el caso es que al leer un libro anotado por Pedro, te da la sensación de estar con él. Una sensación de que está contigo leyendo el texto. Como si te hablara. Sí, y te lo ilumina, ¿no? Te ilumina el texto. Bueno, estamos hablando de tu faceta musical, que, a ver, yo voy a decir que para mí es la más importante, quizá porque es la más conocida, pero no deja de ser menos importante tu faceta como escritor. También escribes libros, vino también un poco todo de la mano, hablabas de esos primeros poemas, esos primeros escritos de adolescente, pero has seguido publicando. Por cierto, tu último trabajo, un poemario, que también tenemos aquí, porque es que no has parado de estrenar este año. Ausencias en camino. Este es un poemario de tus últimos trabajos. Acaba de salir. Ya, pero vamos, mira, está caliente todavía. Aquí lo tengo. ¿Te ayuda? ¿Te complementa? ¿Es otra parte de ti? ¿O vas pivotando? ¿Descansas de uno o de otro arte? Bueno, este libro que ha editado Páramo es el último libro de poemas. Ausencias en camino. Para mí la escritura y la música es lo mismo. Yo comprendo que hacia los demás lo que más se ve, porque es mi profesión, es la música. Sí. Pero para mí no hay ninguna frontera entre la escritura y la música, entre leer y escuchar. Es decir, forma parte de lo mismo. En mi día a día voy de un sitio a otro sin notarlo. O sea, yo no soy consciente. ¿Te sale de una nota? ¿Te sale un poema? ¿O al revés? Es decir, que es un trabajo que desarrollo sin dividirlo. O sea, no percibo una división entre una cosa y otra. Bueno, y por el camino también, pues has recibido un montón de galardones, porque como digo yo, el tiempo pasa y, oye, vamos dejando de ser novatos, vamos dejando de ser aprendices, vamos madurando y a veces también llegan los galardones y los premios. El último, por cierto, lo llevas aquí en la solapa, con muchísimo orgullo. Es la cruz de Alfonso X el Sabio, que la otorga el Ministerio de Educación. Sí. Pero bueno, eso hace muy poquito, en este mismo año, que la has recibido. ¿Qué supone recibir ese tipo de galardones y reconocimientos? Pues la verdad es que a mí, cuando me hacen algún reconocimiento, un premio, lo que me da siempre es como mucha responsabilidad, ¿no? Tengo una sensación como de ser digno de haberlo recibido. Y entonces es como un trabajo tengo que mantenerlo. Que tengo, claro. Tengo que mantener el nivel. Tengo que ponerlo, claro, no puede ser. Entonces, cuando me dan un premio, pues me siento muy contento, pero al mismo tiempo confieso que me produce responsabilidad. Bueno, me parece también muy interesante, y en 2010 que te fue concedido el Premio Nacional de Música, que también es uno de los más relevantes. Premio Racimo de Música de la Fundación Serrada, Premio Servir de Rotary. Por cierto, hijo predilecto de Medina de Río Seco. Bueno, eso tiene que ser un honor también, ¿no? Sí, claro. Eso en casa te reconozca. Claro. En casa me reconocen muchísimo, sí, claro. Sí. Bueno, mira, vamos a hablar de otra referencia. Yo tenía muchos nombres en mente. La verdad que es un poco complicado porque, claro, empiezo a ver la lista de todos los nombres con los que has trabajado, con los que has colaborado, a quienes has interpretado. Pero bueno, en estas semanas que hemos tenido también que lamentar la pérdida de otro gran músico que, por cierto, también compuso música que tú has interpretado. Es que no te ha faltado a nadie. Hablamos de Miguel Manzano. Diego, vamos a ver si podemos escucharle. Miguel Manzano, un gran compositor y un gran etnomusicólogo. Desde luego, una figura fundamental de la música de Castilla y León. Me sorprendió porque estaba preparando el programa y vi que incluso habías interpretado el piano, que es esto que estábamos escuchando, esta composición. Sí, esto es un favordón de Miguel Manzano. Eso es. Y él ha sido un hombre que como compositor tiene mucha música de un gran interés y como etnomusicólogo ha realizado una obra ingente de un valor extraordinario. Sus libros pues revelan un conocimiento, una unión entre la cuestión estética, entre la cuestión
musicológica, un hombre de una sensibilidad extraordinaria y bueno, y además su hija Delia es compañera mía en el conservatorio, es una persona fantástica, una clavecinista, organista estupenda, y una persona... Si es que lo lleváis todos en la sangre. Sí, no, la verdad es que Delia es una persona estupenda, es una digna hija de Miguel Manzano, la verdad. Miguel Manzano, Delia Manzano. Bueno, pues hoy, con ese recuerdo, vamos a despedirnos y Diego, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido este tiempo conmigo. Queda mucho por interpretar, queda mucho por componer, queda mucho camino, porque como no tiene fin, queda todo el camino que queramos tener por delante. Así que vamos a disfrutar de la música y del piano. Muchísimas gracias, Diego Fernández Madaleno. Gracias, Reyes. Por haber estado con nosotros. Pues ya lo saben, seguiremos descubriendo personajes, seguiremos descubriendo vidas y seguiremos descubriendo mucho más de lo que hay detrás de los grandes protagonistas de Valladolid. Ya saben, no dejen de tomar ese café pendiente. Nos vemos, hasta la próxima.